tengas miedo nunca al hipopótamo. No ni tengas miedo nunca al hipopótamo. Que entre los mamíferos y el más idiotamo. Entre los mamíferos y el más idiotamo. Solamente lo me más fata mujer. Solamente lo me más fata mujer. Empachao de bolas voy al médico tico. Y al doctor pidió y un diagnóstico tico. Dicho y el doctor yo te cambio notamu. Y a les goles colores y alérgico chico. Pero más usted tiene otra enfermedad. Valgo hay un curso a distancia. Pero más usted tiene otra enfermedad. De un hipopótamo capitalístico. Y voy a deixar anticapitalístico. Y usted cambio notamo alérgico, chico capitalístico y ayudamo a amar. Que no son les boles de la sopropiedad. Que tienen que haber goles para los demás. No ni tengas miedo nunca al hipopótamo. Tengas miedo. No ni tengas miedo nunca al hipopótamo. Tengas miedo. Entre los mamíferos el más idiotamo. Los mamíferos. Los mamíferos y el más idiotamo. Tengas miedo. Solamente lo me más falta mujer. Solo lo me más falta mujer. Yo no desde la ciudad, India me cavó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más, el presente queda atrás, preso del atapecer. Pasen cielos nun momento, y oigo como nun llamento la voz de la soledad. Andarina vienes tarde, andarina vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro, plata, traes a los fallos de mayo, 21 desde Robin, siendo el alma mineral, trabajada antes en años, apagada como el faro de una mar de escoria gris, fatigado del camino, engurriado por bramar de innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina vienes tarde, andarina vienes tarde, deshumando como el rayo, risca el alba de esmeralda, pelos
cristal, trona el canto del nordés, con payables de poeta, evocándome una idea, transportándome al lugar donde ya puedo volver, entre los montes del sur, donde vuela sitio mío, donde todo tiene sentido, donde soy quien quiero ser. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, enmarcada en el canto, ya belluma la rosada de los fallos de mayo, de los fallos de mayo. Quantes promesas traxeras con aquella primavera y marcharon col verano. Llévome la vida entera, regresar a la tobera, ya los falleros de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y rayo, ya hay tiempo que descanses. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, es llamando como el rayo, risca el alba de esmeralda de los fallos de mayo. Cursos de vídeo gratis con Google Actívate, podría convertir su amor por el indie rock. La autopista relluma la ciudad como un río de metal. El agua cubre la entera cuando idoia Josefa, alta flor que yo no sé curiar. Vienres per la tarde aportamos a Memphis, Tennessee, y en viendo aquella casa entamaste a llorar por no reír, amor, por no reír. Gloria al agua del grifo y a este cielo sangrín de la ciudad. Decías al tu hermano, el pecho ensangrentado, mente sentías un raro cantar. Vives con flores y con frutos de verdad. Wey es muy serena de la hacienda de Graceland y por esta agua dejaste llevar. Gloria al agua del grifo y a ese cielo sangrín de la ciudad. Decías al tu hermano
col pecho ensangrentao, mente senties un raro cantar. Muy buena xente, parece que ya vamos estando toes. Bien, estábamos aquí escuchando a Xaime Martínez, un disco muy prestoso que salió el año pasado, Ósculos d'Agua nel Imperio Asturiano, los que vinisteis conmigo al curso del año pasado traballámoslo, y también estuve tocando en Villaviciosa, si vos acordáis que tuvisteis de alguno. Emito el curso hoy desde el día de huevos pintos, Napola Siero, vaya día de huevos pintos más raro, encima yo que vivo aquí en la Plaza Les Campes, que es el sitio, vamos, y donde está todo el mato, y el día, realmente, hay un día casi el más especial del año de la plaza, y ya ves, hoy está vacío, fiximos alguna cocina aquí nos balcones y nas ventanas, como podéis ver, para que se notara que hay un día especial. Esto fue cosa de María, ya veis lo guapo que lo dejó, y estoy en la galería de atrás de nuestra casa, bueno. Entonces, nada, y increíble, ¿no? Lo silencioso que da un día de huevos pintos la Pola. Esto es histórico, claro. Bien. Dicho esto, bueno, el otro día pusimos un ejercicio de deberes y, bueno, vamos a corregir un poco. Vamos a seguir mirando esos cosines un poco, Después si hacemos igual cosas más divertidas. Ya sé que a algunos la concordancia al neutro vuelvos yocos, pero bueno, no nos pongamos nerviosos. Vamos a verlo poco a poco en el ejercicio. Sobre todo puse vos casos para que vos vayan entrando y vos vayáis avezando, a los que no lo tengáis automatizado este uso del neutro, pues puse vos sobre todo, como vos daréis cuenta, en el ejercicio, palabras o sustantivos que concuerden en neutro, Entonces, bueno, para que un poco vayamos teniendo en cuenta cuáles son. Después de ello, bueno, vamos viéndoles un poco lo que ponen las normas ortográficas de la academia, tocante a la escritura y a la concordancia del neutro. Y bueno, después vamos a dedicarnos ya a hacer otras cosines. Contaba dar también un poco las preposiciones, hacer algún ejercicio de peripor, a ver si nos da tiempo a todo. Porque luego lo tonto siempre me queda un montón de cosas fuera. Entonces, bien, si vos acordáis el ejercicio que teníamos, bueno, que vos ponga un poco más de tiempo en el Kahoot. Igual 20 segundos son poco, Claro, y esto que hay que pensar, téngalo en cuenta. Güey, que vos fixi otro también. Ya lo que te ponga automático los 20 segundos, Podríamos poner 30. Si veis que vos veis un poco pillados para pensarlo, bueno, podemos pensar en poner un poco más de tiempo, 30 segundos o un poquillín más. Vale. Teniendo en cuenta eso, bueno, vamos con esto, Mira, el primero planteábamos esa frase, que no os voy a decir entera, pero bueno, para escribir bien estas cosas del neutro, tenemos que tener en cuenta primero fijémonos en el sustantivo, ¿no? Aquí, ¿cuál tenemos? Carne, Bien, carne, lo primero que tenemos que pensar para estas cosas, ¿y es contable o incontable? Pensáislo bien y podemos contarlo, y es un tipo de cosa que podamos dividir, separar en unidades. Son unidades, cuando decimos podríamos decir una carne, dos carnes, tres carnes, bueno, quitando en usos así muy raros, falando de, bueno, la carne gallega y la carne asturiana, pues esta y una carne tal, y no, en realidad, carne y de esas palabras, que se refiere a un conjunto de cosas y que es continuo, no son unidades de qué, sino un conjunto. Bien. Primeramente eso, pues esos son el tipo de palabras que concuerdan en neutro. ¿Qué pasa? Que no, la concordancia solo se da en un caso, dase en el caso cuando el adjetivo va a estar pospuesto, está detrás, mirad lo que nos ponen las normas ortográficas tocante a esto, adjetivo pospuesto, atributivo en función nominal. Bueno, atributivo y cuando son frases como en cuenta de decir, yo qué sé, la carne asao, decimos esta carne está asao o esta carne ye asao, con usos con los verbos que son copulativos, el ser y el tar, pues son los que se llaman función atributiva. Bueno, pero vemos lo mejor los ejemplos, Entonces, ¿qué nos dice? Que si el nombre ye contable concuerda con las terminaciones u, a, voy a quitar esto taller de asturiano,
con las terminaciones UA, si que contable, masculino o femenino normal, pero si que non contable, concuerda con la terminación en O. Veis los ejemplos, el carbón puro, el carbón ye puro, esto sería un uso atributivo, de los que vos dicen, que puro ye el carbón. Ese también sería un uso alternativo, atributivo con ese verbo ser, o estar. La lleña seco, etcétera. Bueno, eso aplicaríase también a la carne, pero en el pospuesto. Por lo tanto, la segunda parte, como podéis ver, tendría que ser asao, que ya como sale en la respuesta correcta, había mucha carne asao. Pero ¿qué pasa? Cuando va antepuesto, que aquí, lleva siempre las terminaciones U o A, o bueno, las terminaciones de masculino y femenino, para entendernos bien, siempre, independientemente de que concuerden neutro en otras ocasiones. Veis ahí en el segundo ejemplo, el guapo niño, pero el segundo y un carbón, que hay también otro sustantivo que normalmente tendría que concordar en neutro. Y como ya antepuesto, pues agarra la terminación, en este caso del masculino, el puro carbón. Bueno, luego vemos un poco todo lo que los ponen estas normas ortográficas tocante al neutro de materia. En la siguiente pregunta que os ponía, bueno, aquí entraba otra cosa, entraba otro factor en xuego. Esta y el 2, esperar. Bueno, no era este, sino... Bien, sí. Entraba otro factor en xuego, que esto tiene que ver con lo que vos decía la otra semana, de aquellos sustantivos que entre los cuales no coincidía el xénero con el que había en castellano. No coincidía en xénero el asturiano y el castellano. Y labor y era uno de esos. Sabéis que la labor y es femenina en castellano, pero en asturiano y el labor. Por eso, labor y un sustantivo juntable, podemos decir un labor, dos labores, tres labores. Tengo tres labores que hacer güey, tres labores distintos. Bien, por lo tanto, en masculín. Esto tenía que ver, ya os digo, con este cuadro que os había puesto aquel día de los sustantivos que no coinciden en xénero con el castellano. Bien, aquí preguntábamos, ¿la ropa limpia? Pues bueno, para que vos deáis cuenta, y vos acordáis siempre que la ropa también es incontable. Por lo tanto, estaría mal escrito. La escritura correcta sería la ropa limpio. Por eso había que marcar al fals. Y una pena que no se puede poner en asturiano esto de true o false, pero bueno, repasamos un poco de inglés. Madera, pues otra cocina, o sea, otra palabra de los que os digo que concuerden en neutro. Por lo tanto, también sería la madera seco. Aquí en este caso, la terminación del sustantivo, la madera, pues igual y un poco, diferencia un poco cuando se usa el masculino. ¿Acordáis cuando veíamos los distintos significados de masculino y femenino? Aparte del sexo, ¿no? Y uno de ellos, si os acordáis, y era el individuo frente al conjunto. Si os acordáis que os decía el cuerno masculino y designa al individuo, y la cuerna, que sería el conjunto de ello, ¿no? El trueno y la truena. Pues con la madera pasa un poco lo mismo, porque úsase madero en masculino, úsase para un cacho de madera, para un individuo, vamos a decir. Y madera, y una palabra que queda para el conjunto. Y al referirse a este conjunto de materia, pues también concuerda un neutro, acordáis vos, la madera seco cuando lo está, y si no, mollao. Bien, seguimos con esto, y vale, ahora aquí también entra lo que os acabo de decir, respecto a que el adjetivo que tenemos que coordinar sea antes o después del sustantivo. Cuando está antes, siempre, no hay concordancia en neutro. Por lo tanto, aquí abondo, que va con fumo, concuerda en masculino, que es el xénero que tiene el artículo, ese sustantivo, ¿no? Había abondo, fumo en cuarto. Por lo tanto, en la siguiente no pasa lo mismo. En la siguiente, al ir detrás, sí que fadría la concordancia. Eso era para que lo tuvierais un poco claro. Bien. Siguiente. Esto puede parecer un poco raro.
pues parece pues un poco raro porque dices, porque la primera tiene una concordancia y la segunda otra. Bien, aquí yo creo que se ve bien en el uso. En la primera parte, es con esto quería poneros, y que guié el caso, que también lo salen las normas ortográficas, voy a poneros el cachín. Vale, esto yo cuando vos fala de la concordancia, de los contables, los incontables, etcétera, Y lo que te digo, y que repares que de ellos nombres pueden ser contables o non contables. Los asentivos concuerden con ellos en xénero neutro, en masculino o femenino, acordes col significado que dichos nombres presenten na oración. Depende del significado. Y, fundamentalmente, ese significado tiene que ver con que te refieras a una unidad o al conjunto de la materia de la que estás falando. Por eso, fuella, por ejemplo, puede concordar en femenino cuando se refiere a una unidad nada más, punxo una fuella seca enriba de la mesa porque se refiere a solo una, pero cuando usamos también fuella para referirnos a un conjunto de fuella, follarasca, pero otro nombre, sí que concuerda en neutro. Y entonces, cuando hiciéramos ese uso, está todo el suelo en lleno de fuella seco, concordaríamos en neutro, con esa O típica del neutro. Aquí estaríamos un poco en ese caso. En el primer caso, en la primera parte de la frase, estoy refiriéndome a una unidad solo. Aquí en realidad elidimos quizás la palabra botella, porque estamos refiriéndonos en realidad a una botella o un botellín de cerveza. Pero decimos una cerveza y un uso cotidiano que se da. En este caso la cerveza sí que es contable. Pero cuando fales de la cerveza en conjunto, por ejemplo, cuando tú dices justamente la cerveza, no te estás refiriendo a una botella de cerveza nada más, refieres a la cerveza en general, en conjunto. En ese caso sí que, y eso pasa mucho con los líquidos, que por lo general son incontables continuos, concuerdan en neutro. Por eso, en la primera frase estoy refiriéndome a una unidad y en la segunda al conjunto. Por eso la concordancia ya es distinta. Bebí una cerveza fría, sin embargo, nada más bebo cerveza frío. Bien, veis que son ejemplos de palabras, por eso no es siempre fixo, si una palabra siempre va a concordar en neutro o en masculino o femenino, depende un poco del uso que se da. Bien, la siguiente, pues aquí entraba también otro factor también que os decía, que eran esas tres palabras que también el cambio de terminación también afectaba al sustantivo, que eran pelo, filo y fierro, pues bueno, esta ya era una de ellas. Y lo mismo, cuando referimos al conjunto del género, al conjunto del neutro, concuerda en neutro y no solo tiene esa terminación en O el adjetivo, sino también el sustantivo. En este caso, el pelo, por ejemplo, yo ahora tengo el pelo to espelurciado. Vale. Seguimos corrigiendo. Y otra. Bueno, también maíz, referímonos al conjunto. Bueno, lleva un conjunto, por lo tanto, pues hacemos también esa concordancia en O. Y por último, teníamos este ponte que no vos ponía artículo ni nada, también para que vos decatarais o vos acordarais o lo deprendierais los que no lo sabéis, que tal como lo recuelle el diccionario de la academia, veis aquí, y femenino, y nada más en las palabras que admiten los dos géneros aparecen los dos artículos cuando los buscáis en el diccionario. En este caso veis que nada más recogía la forma femenina, la ponte, construcción que se fai per riba de un río, de una carretera para poder cruzar. Bueno, todos sabemos lo que hay una ponte. Pero acordáis de eso, de que el género en asturiano y en femenino. Bien. Bueno, esto venía a ser lo que decía el ejercicio. Vamos a ver un poco per arriba, porque bueno, hay mucho también y algo repetitivo, porque te dicto las terminaciones y demás, pero vamos a ver un poco per arriba lo que ponen estas normas ortográficas de la academia del neutro. Primero, en la página, bien, cuando está hablando del adjetivo, pues nos pone esto, cómo se forman los adjetivos neutros. Y aquí, bueno, lo que te fala un poco y de las terminaciones. Más que nada, en caso de que haya una U en el masculín, como veis, cambiando la U del masculín por una O. Por ejemplo, malo, malo, xusto, xusto. Empruno, empruno. No sé si conocéis la palabra empruno, pero hay sinónimos que igual conocéis más, como pindiu, por ejemplo, sería un sinónimo de empruno.
pindiu, cuestu, arrimau, también se dice cuando algo ya arrimado, cuando ya pendiente, En pruno viene a ser lo mismo que pindio, que igual hay una palabra más conocida que en pruno, pero bueno, son equivalentes. Vale. Bueno, para los participios lo mismo, como veis, mollao, perdón, bebío, europeo. En otros casos, palabras, por ejemplo, que acaben en N, que eso, veis que ya pasa con el diminutivo nuestro típico, viellín, pero cuando hablamos de... hacemos una concordancia en neutro, añadimos también esa O. Esto es muy viellino, diríamos. Y también, a veces, en estas otras palabras hay menos, pero también folgazán, folgazano. Esto, igual esa palabra no se me ocurre en demasiados casos que podamos usarlo con un neutro. Esto que estás haciendo y es muy folgazano, por ejemplo, muy de folgazán. O bueno, también hay muchos gentilicios, que vimos también alguno que acababa así, yo qué sé, Quirosán, ¿no? El de Quirós. Pues cuando hablamos de una cosa neutra de Quirós, ¿no? Por ejemplo, esto y es muy quirosano. Ponemos una O. Y luego, bueno, también, luego hay otra serie de adjetivos que no presenten, no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque son invariables. Entonces, no cambian masculino y femenino, tampoco cambian para el neutro. Estamos hablando siempre del singular. Para el plural sí que tienen otras formas, la mayoría de ellos. Pero bueno, son ese tipo de sustantivos que bien acaben en otra vocal que no lleve ni U ni A, o bien acaben en una E, o bien acaben en una vocal tónica, como veis los ejemplos, socialista, por ejemplo, llibre, zulu, bonal, otros que acaben en consonante, como bonal, que sería, bueno, un sinónimo de bueno aplicado principalmente a personas. Pelanes, un pelanes, como yo, por ejemplo, de esos hay menos, son este tipo de adjetivos que vienen como en plural, pero que se refieren a un singular. Bueno, son menos casos. Bueno, esto es un poco lo que te va diciendo las normas, tampoco quiero aturullaros con ello, son un poco cómo cambian las terminaciones, como veis, hay otras palabras, hay otras en las que, por ejemplo, con el aumentativo, grandón, viellón, como ese ejemplo que os pongo ahí, pues da igual, o sea, úsase de las dos maneras el neutro, igual a la forma masculina como con esta O del neutro que vos digo, por eso se puede decir la gente viellón o la gente viellono. A mí me parece más corriente el uso con la O, pero bueno, también existe el otro, no sé a vosotros cuál vos sonará más. También con ese dor, falador, la gente falador o faladoro, o también con ese es, que aparece en el topónimo, el gentilicio xixonés, pues bueno, puedes decir la gente xixonés o la gente xixoneso. Es igual, son un poco más raras de escuchar, pero también tan recogidas esas variantes, las formas. En todo caso, son estos tres últimos que os ponen ahí. Ya os digo que es irrelevante la forma que tengan, si masculino o neutro. Bien, a ver si vos puedo enganchar esto para seguir subiéndolo. Vale, bueno, aquí ponte un poco el cuadro. Esto podéis consultarlo en internet para cualquier duda que tengáis con la escritura. Ponte vos este cuadro un poco donde resume las terminaciones posibles que hay en asturiano de los adjetivos, incluyendo el neutro. Bueno, resumo un poco esto que estábamos diciendo. Y por otro lado, cuando concuerda, pues lo que os ponía en antes. Cuando está pospuesto, como veis, falla esa concordancia en neutro. Si el nombre es contable, failo en masculino o femenino, en U o en A, y si no es contable, como veis, failo en neutro, en esos casos. Pero si va antepuesto, siempre lo fae con las terminaciones de masculino y femenino. El guapuneño, el puro carbón, la guapaneña y la secaneña. Bueno, ahí después también te pongo que esto no entra tampoco en el tema que estamos viendo ahora, pero pondríate también, bueno, estos adjetivos especiales, esto coincide con el castellano, en los cuales se pierde una letra cuando van antepuestos, como bon neño, mal calter, un gran home. Bueno, ahí si os dais cuenta, pues piérdese la última vocal en comparación con la forma cuando va pospuesta. Vale. Pero bueno, ahora lo que te remite, y eso es lo que quería mirar ya para acabar con este tema, igual voy un poco rápido, siéntolo, pero bueno, no me voy a poner a repetir todas las terminaciones. Esto siempre lo podéis consultar.
Bueno, en el último punto de esto, del 2363, pues ya te manda para los casos en los que hay concordancia. Entonces vamos a ver cuándo un adjetivo concuerda en neutro. En primer lugar, eso. Cuando se aplica un nombre non contable. Miráis los ejemplos. El carbón ye prieto. Acordaos que prieto en asturiano y es sinónimo de negro. Esta sidra nun tan malo. Estaba la xente bastante ayocao. Dejó la ropa tendío pero mañana. Echa lleña seco al fuego. Ese aceite parece muy caro. Qué rico está ese zurrón. Fartucose de carne asao. Un vaso de vino tinto. El ganado ya está metido a corte. Quedó toda la arena mollao. Y el dinero bien ganado. La herba ya está curado. Y eche preso. Y eche cuayao. Dusal ese fumo blanco. Bueno, veis que son todo sustantivos non contables. Y bueno, lo que os decía, esto ya os lo puse en antes, que muchos de esos non contables sí que en otras ocasiones pueden funcionar como contables. Dio hoy con una piedra en huello, vamos a mirar los otros ejemplos que no vimos en antes. Dio hoy con una piedra menuda en huello, pero al haber el río mucha piedra, menudo. Veis los dos usos. Déxame un papel blanco para escribir unas notes, pero bajó a la librería a mercar papel blanco. No comí más que una pera madura, pero llegó un camión cargado de pera madura. Tienes un filo blanco en cuello de la camisa, pero merca el filo blanco en la mercería. Creo que se ve bien claro en los usos la diferencia que hay. Después, luego hay otra serie de unidades con las que puede concordar un adjetivo de la oración, que también concuerdan en neutro, porque, bueno, son unidades lingüísticas que en realidad no tienen género. Por eso, con todo lo que no tiene género, lógicamente, pues concuerdas en neutro. Uno de ellos son los infinitivos, y por eso se dice fumar y malo. Perdonad que es que si no engancho con ello en el programa y no me deja después subirlo. El infinitivo, fumar y malo. El pronombre personal, y ahora enumérate una serie de elementos que también tienen un valor neutro. También, incluso algunos existen en castellano también con ese sentido neutro, lo que pasa es que en castellano concuerden en masculino. Pero bueno, pronombre personal, ello, pues también. Pasó pela tu oficina con ello acabado. También concuerda en neutro. También acaba en o, tiene esa misma terminación propia del neutro. Los indefinidos, da qué, da algo, nada. Lo mismo, no son masculinos ni femeninos, por lo tanto concuerden en neutro. Los interrogativos neutros, cuánto, cuálo, lo mismo. ¿Cuánto tinto quieres? ¿Cuálo ye barato? Con una oración, a veces puede ser una oración subordinada entera la que concuerde con el sustantivo. Que fumes, y equivalente a fumar ye malo, pero podríamos construirlo de esa otra manera. Que fumes ye malo, también acaba en neutro. Que fumes peles mañanes y es malo. Bueno, todo puedes alargar lo que quieres la oración, pero eso, cuando se refiere a una oración entera subordinada, también concuerda en neutro. Otra, lógica, si el adjetivo está precedido del artículo neutro, lo bono, lo malo, lo limpio, lo menudo, lo rojo. Si concuerda con otro adjetivo en neutro, lógico, y con lo bono está escondido, lo menudo y lo más caro. ¿Ves? Aquí y es muy minucioso a la de estas normas ortográficas, a la de enumerar los casos en los que se da el neutro. Vale, ahora son otro tipo de oraciones subordinadas, que son las de relativo, lo mismo, también. Cualquier tipo de oración subordinada podríamos resumirlo en eso, cuando concuerda con un adjetivo, también concuerda. Lo que faigas puede resultar curioso, lo que iban a decir cuando lo vean, non lle prestoso. En referencia a da que é impreciso o xenérico, diz para acabar. Bueno, claro, cualquiera cosa que lle imprecisa, pues no lle asignamos un xénero. Por lo tanto, lo mesmo. Non salgas de casa que güey está malo. Aquí va con adverbio de tiempo, por ejemplo. Non sigas falando que quedó per claro. Todo lo que dijiste quedó per claro. Viven, venían, subían, baixaban y era bien movido. Bueno, refiérse a todo eso que dixo antes, y non se lle asigna ningún xénero, queda en neutro. Vale. Bueno, esto y es lo que hay respecto a ello. Lo dicho, siempre en posición pospuesta, no antepuesta. Resumiendo, esa concordancia va a darse cuando el adjetivo va
Pospuesto, bien, a un sustantivo non contable o que en ese caso está dándose un uso non contable. Oraciones subordinadas y luego todo tipo de elementos que son neutros ya de por sí. Da algo, da que, nada, esto, ello, etc. Bien, y esto lo que hay. Y es verdad, ya os lo decía el otro día, que claro, este es un rasgo que es propio del asturiano central. En asturiano occidental no se dan estas concordancias en neutros, sino que todo se da en masculino y femenino. Y en el oriente, como vos decía, según cuanto más vayas al oriente, más acusado va a ser ese rasgo, los neutros pronúnciense como si fueran masculinos, en U, y puede escucharse cosas como la ropa tendida, la gente malo, o fumar y malo, por ejemplo. O esto y todo insoportable, por ejemplo. Bueno. En estándar, pues bueno, escribimos con estas tres variantes. A ese acuerdo se llegó. Bien. Ana creo que no estaba, pero aquí. Pero bueno, después de esto vamos a ir entonces uno de esos relatos o redacciones que no me mandasteis nada. Podéis inventar, no fue falta que me contéis vuestras intimidades de la cuarentena. Ya por eso os decía que, bueno, podéis hablar de otros incluso, o inventar historias. Pero bueno, de momento, esta semana no me llegó ninguna redacción más, ya os veo que estáis muy apurados o vagos en la cuarentena. Creo que nos pasa a todos. Bien. Entonces, bueno, voy a escribiros el cuentín que nos escribía Ana, que decía que, güey, igual no podía venir, pero bueno, que lo veía a posteriori, así que saludos a posteriori. Entonces, bueno, un poco, no os costaba nada escribir a vosotros también este parrafín. Bien, más que nada para poder ir compartiendo estas experiencias entre nos de estos días. La mi vida en cuarentena, soy persona a riesgo, así que fai 14 días con esos 14 noches que no piso la calle. Y en antes de ello, nada más que salí 2 vegas a mercar, ¿no? Alguna incoordinación. Si xunto les hores que llevo en casa nestes selmanes, sumen más que les que pasaran los 5 años que hai que vivo aquí. Yo no sé si esto será un poco exagerado. Que soy de les que si cae el edificio, non la agarra dientro. Entonces pensaréis que se me faen los días largos. Non voy a mentir, non. Y eso quinda non me dio por meterme na cocina ou limpiar cristales. Ocúrrenseme mil xeres para facer en antes que eso. Voy al gimnasio que monté en el salón, al solarium que tengo un cuarto, deprendo cosuques deses pales que nunca nun tienes tiempo, tomo cibercerveces por los chigres con los collacios, vengo hasta Sariego a clase de asturiano, aunque bueno, esto ya llegué hasta a la Pola, non a Sariego, pero bueno, traslládome a Andalucía les clases de entrenadora deportiva de nivel 2, aplaudo en el corredor, y entame a traballar metanes desticaos después de 21 meses en sin pisar el colegio. Puedo prometeros que non me aburro un res, pero echo de menos a la xente. Bueno, aquí había escrito gente, non y lo tengo corregido yo del todo porque hay un par de rates y demás, pero bueno, está bien aunque tenga faltas, Bien, terminado esto, bueno, a ver si me mandáis de algo más esta semana, va a seguir dando en los deberes hasta que me mandéis por lo menos 2 o 3 más. Vale. Bien, y ahora quería que agarrarais un papel. ¿Tenéis papel a mano? Tenéis papel a mano, pereído, y pues un ratín. No sé si vos apuntáis, tomáis notas de la que venís o no. Vale, porque vamos a hacer un ejercicio de poner orella, Poner orella. Traxevos un cantarín, escogí un de... que en realidad son discos paneños, pero bueno, yo creo que para mayores vale muy bien. A mí son de los discos que más me gusten en asturiano, que son Los Bestiarios, Son, no sé si los conocéis, yo creo que deberíais conocerlo, una parte de vosotros grande, Ya van 3 discos sacados en los que colaboren, bueno, grupos asturianos de todo tipo y estilo, grupos que canten en asturiano de avezu, grupos que normalmente canten en castellano, pero que colaboren con los discos en asturiano.
y son discos muy prestosos, están empobinados principalmente para el público infantil, pero bueno, la verdad que valen para mayores, muy decimos. Y la temática, por eso se llaman bestiarios, y animal, cada canción, cada cantar está dedicado a un animal. Entonces, bueno, colabora un poco xente de toda la escena asturiana. Y bien, escogimos uno del segundo bestiario. Vamos a ver dónde atopo la letra. Aquí un poco más abajo. Perdona, y es que esto tiene un montón de vocabulario aquí. Pero este motor ah, vale. Pues no son los metidos roller. Bueno, voy a tener que... Dame un ratito, pues creo que la tengo que agregar otra vez. La versión con furacos que no la topo, con furacos, con casellos para que rellenáis, pero bueno, en todo caso tengo la en el ordenador. Entonces, bueno, mientras vais apuntándome 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que va a ser las palabras que tenéis que entender. De acuerdo, ponéis una lista con 12 elementos que todavía no sabéis cuáles son. La letra. No. A ver. Sí, pero sale la letra sin lo completa. Aquí está. Y es que no estaba donde debía, no estaba donde debía. Bien. El Ratu Roller. Bueno, roller sabéis que son los que andan en patín de línea, los roller. Bueno, y es palabra inglesa, eso es anuncio asturiano. Bien, y esta es un tema que prepararon, bueno, David Varela, que lo conoceréis por otros proyectos de él. La Bandina, que tiene temas bien guapos. Yo creo que en clase también vimos la de Yo me sé en Acaleia, si no me equivoco. Y bueno, tiene varios temas interesantes. Espera, es allí de la cocha propia. Bueno, de La Bandina, y aquí en este caso colabora con Pop Picking, que son Petit Pop en la versión en castellano, y que bueno, están un poco detrás también, son de esta gente que siempre están detrás de estos bestiarios, porque bueno, debe ser el único grupo que hay en Asturias que está dedicado específico, bueno, ya, porque ahora ya no está encima los clásicos xentiquina, pero bueno, y el único grupo ahora mismo así, por lo menos el único que tiene visibilidad que se dedica específico a hacer música para xente menudo, para neños, neñes. Entonces, bueno, estoy en una colaboración entre David Varela, que fichó la letra, como veis, y la música con Pop Picking. Habla de un Ratu Roller. Y aquí aparece, vos ya veréis, hay mucho vocabulario específico. Va a haber palabras que yo espero que les entendáis, pero bueno, tuve que mirarles yo porque vamos a ver de paso que vemos este tema sobre un ratón, o mur, veis que usa otra palabra, pero bueno, son las palabras que tenemos en asturiano para este animal. Ratu, y el que va en el título, pero de una manera muy didáctica en el estribillo, pues bueno, combina un poco las dos maneras más importantes que hay de decirlo en asturiano, pero un ya a este animalín, pero un ya un ratu, y pel otro un mur o mure, y es muy guapa porque ya la propia palabra que había en latín, musmuris, si era en latín, si no me equivoco. Entonces, bueno, mure, bueno, veislo, ratón, está ahí la definición del Arias, pero además, bueno, veis que está documentado en bastantes sitios. Lo que pasa, ¿qué pasa? Como siempre, lo que es más raro dentro de la óptica castellana, pues yo lo que después tiene un nivel de desuso mayor, porque va comiendo el castellano al asturiano. Y en estas cosas notase mucho más en las palabras que difieren más, ¿no? Las que parecen casi una variante de la castellana, pues como que aguanten más, como el caso de rato, Pero murió una palabra bien guapa, mur o mure, Entonces, bueno, tiene un vocabulario interesante, guapo, pero bueno, hay cosas que lo que son, y eso vamos a verlo un poco después, porque aprovecha ya con un espíritu muy didáctico, pero aprovecha para decirte bastantes partes del molín, partes del molín de agua. Entonces, bueno, los que no seamos expertos en etnografía ni en molinos,
pues normal que haya palabras que non entendamos, pero a ver si por lo menos podemos escucharles y entenderles bien, Non fui malo del todo en escoger las palabras que tenéis que escuchar, pero bueno, y es verdad que hay alguna que non tendréis por qué conocer. Entonces, ponemos el gato roller y voy pasándoos la letra. A ver, captura de audio. Ya está puesta. Vamos con ello. Si escucháis mal, avisadme. Voy a quitar la cámara porque si no me mezcla a mí el audio de aquí. Entonces avisadme por el chat si no me escucháis bien. Yo creo que no habrá problema. Vamos con ello. Del molín a tope, un mur con calzón colorado que sin el galrao cuando ve rodar la muela del molín queda alucinado. Tu roller, pure roller, calzón colorado que sin el galrao. Tu roller, pure roller. El esquila per un furaquín de macho el frayo porque entra Justin. Y al llegar al dulce, filas centellao y ruedan colingao en rival sopatín. Tu roller, pure roller, filas centellao en rival sopatín. Tu roller, pure roller. Míralo. Vamos a volver a empezar. Es que quedóme atascado en otra pantalla. ¿Lleváislo bien? ¿Lleváislo bien? Estos son demasiados botones que tocar. Compañeros, entienden. Perdonadme. A ver, es que no hay manera de engancharlo. A ver, en cuanto... Ahora... No. Momento. Madre. Aquí. Vale. Ahora ya va. Otra vez, perdonad. Ya sé que os estaba enganchando el tema, Ya. Del molín a tope, un mur con calzón colorado que sin el galrao cuando ve rodar la muela del molín queda alucinado. Tu roller, pure roller, calzón colorado que sin el galrao. Tu roller, pure roller. El esquila per un furaquín de macho el frayo porque entra Justin. Y al llegar al dulce, filas centellao y ruedan colingao en rival sopatín. Tu roller, pure roller, filas centellao en rival sopatín. Tu roller, pure roller. Míralo. Ni tanta habilidad, esa velocidad. Se enfila un entor, publica un farcatao, rodando col patín y un mur bien apañao. Tu roller, pure roller, rodando col patín y un mur bien apañao. Tu roller, pure roller. Blinca dende la mocheca, parece un chavalín pozando en un tapín. Y se aparece un gato un tanto afamiado con la del barandal y mosques paventao. Tu roller, pure roller, un chapalín pozando en un tapín. Tu roller, pure roller. Y puede ser que venga un poco
farfalló, zapique col patín y en tornes contra el barro. Roller, pure roller. Roller, pure roller. Roller, pure roller. Calzón colorao que ximie el galrao. Roller, pure roller. Roller, pure roller. Roller, pure roller. Roller, pure roller. Calzón colorao que ximie el galrao. Bueno, primer intento. ¿Qué cuántos tenéis del estoce? Decime el número una más, ¿no? ¿Cuál lo tenéis? Luego vamos mirándolo per estrofes. Uy. Está bien, ¿eh? Estos ritmos jamaicanos. Los vascos tenéis mucha cultura de la música jamaicano, ¿eh? En Asturias, la verdad que en Asturias no... Bueno, hay poco fecho, ¿eh? Está Escamalarrede, que yo un poco escapung y demás, y bueno, estos son temas en concreto. Bueno, 10 de 12, va bien. 6, 9, bueno, está muy bien, ¿eh? Ya os digo que hay vocabulario, hay payabreru complicado, ¿eh? No es tampoco fácil, y hay cosas que les di también rapidín. Bueno. Venga, vamos mirándolo. Póngoslo otra vez, a ver si pilláis alguna más, ya sabiendo... es que no sé si vos te la trae demasiado a la cabeza. Con ello, vamos mirándolo per partes, ¿eh? A ver si ahora, estrofa por estrofa, me podéis sacar de alguna más. Ya os digo, no tenéis por qué saber de partes del molín. Algún igual sois familia, tenéis familia que fueron molineros o algo, pero... Vale, repito, entera. Bueno, yo digo porque después va a pegarse vos si no vais a poder quitarla de la cabeza en todo el día, El que yo lo que no furrula, Cris. A ver. Ya pido lo bien. Bueno. Uy, igual y cosa del ordenador de ella, de Chris. Esto porque... Sí, yo no sé, yo aquí... Ah, bueno, pero... Ah, eso, vale. Hay un botonín, y es verdad, el botonín de directo, que vos sale. Es que, a ver, yo no estoy en el YouTube, pero... Claro, y a mí salme desde una pantalla que hay de emisión, Pero sí que hay un botonín que das en directo otra vez y vuelves a enganchar, Porque eso hay a veces que queda un poco... Pilla la conexión. Bueno, estamos todos otra vez entonces. Vale. Vale. Uf, vale, no, eso cuando eso volvió toda la pantalla de Entamu, Cristina. Eso cuando eso sí, da ya ese botón, que a veces puede pasar cuando os falla la conexión y demás, Venga, pues vamos con Gato Roller otra vez. Vamos desde el principio, ponemos orella. Y vamos con ello otra vez. Del molín a tope, un mur con calzón colorado que ximie el galrao. Cuando ve rodar la muela del molín queda alucinado. Roller, pure roller, con calzón
si miel calao. Ratu roller, pure roller. El esquila per un furaquín de baixo el fraio, un pol que entra xustín. I a llegar al dulce filas centellau i ruedan colingau en riba el sopatín. Ratu roller, pure roller. Filas centellau en riba el sopatín. Ratu roller, pure roller. Míralo. Míralo, míralo. Nunca vi tanto remango ni tanta habilidad a esa velocidad. Se enfila un entor, publica un farcatao, rodando col patín y un murrien apañao. Ratu roller, pure roller. Rodando col patín y un murrien apañao. Ratu roller, pure roller. Blinca dende la mocheca, parece un chavalín pozando nun tapín. Y se aparece un gato un tanto afamiado por la del barandal y mosquea espaventao, yeah. Ratu roller, pure roller. Parece un chavalín pozando en un tapín. Ratu roller, pure roller. Y puede ser que venga un poco farfallón, tapique col patín y entornes contra el barrón. Ratu roller, pure roller. Ratu roller, pure roller. Ratu roller, pure roller. Calzón colorao que si miel galrao. Ratu roller, pure roller. Ratu roller. Y bien, ¿sacasteis de alguno más? De los que teníais. Vamos a volver al Entamu. Ya escuchasteis alguna cosiquina más. Bien. Mira, Cristina, no sé por qué me ponen los mensajes de Cristina para revisar, ¿eh? No sé, como si estuvieras diciendo cagamentos o algo. Bueno, pues ahora sí, vamos a verlo ahora ya párrafo per párrafo, ¿eh? A ver. Entonces, bueno, vamos con estos dos primeros. A ver lo que tenéis, ¿eh? ¿Qué tenéis para el 1 y para el 2? ¿Qué tenéis para el 1 y para el 2? Nun. Bien, requeixo y rodar, muy bien, son les que son, requeixo, acordáis lo que ayer era otra guapa palabra que aparece también en toponimia, y eso aparece hasta bastante para el sur del dominio, per Salamanca hay una requeixada, bueno, requejada igual ya castellanizado ahora, pero bueno, y es muy de todo el dominio esta palabra, vamos a ver lo que pone el diccionario de ella. Requeixo, miráis lo que lleva, bien, ángulo entrante que se forma al atoparse dos paredes, dos muries que siguen diferentes direcciones, sitio apartado o añoñao, o sitio protegido amañoso para bellugarse, para resguardarse, sabéis que tiene un poco sentido, un significado parecido a lo que podría ser en castellano un rincón del castellano, El requeixón, efectivamente, bien visto, el campo de fútbol, que muchas veces los periodistas tracamundien y conviértelo en un requeixón, con S, pero y con X, y un requeixón, y un requeixo grande, pero yo es verdad que para ese topónimo, que bueno, ves que hay un topónimo tradicional, ahí donde hicieron esos otros campos de fútbol donde entrena el UBIU, pues sí, un requeixón, llamamos así al campo de fútbol donde juegan las categorías inferiores del UBIU. Y eso, y es verdad que es un error típico
de los periodistas que no se preocupen en conocer la toponimia y en usarla bien, pues poner requesón, convirtiendo lo que lleve un rincón en un queso. En Bavia, pues de Bavia no me suena, de Bavia requejo, malditos periodistas, efectivamente. Bien, y lo segundo, y es rodar, atopé un mur, entonces, bueno, nun requeixo del molín ya no está ambientando, por eso hay muchas palabras que nos pueden abultar extraños, porque son partes de un molín, esto ya nos lo presentan en el primer párrafo. Nun requeixo del molín, atopé un mur col calzón colorado que ximielga el rau cuando ve rodar, rodar, ve que alguno pusiste rondar, pero rodar, bien. La muela del molín queda alucinado, sería, y bueno, para el segundo párrafo tenemos el 3, el 4 y el 5. A ver qué tenéis apuntado, Perey. Uy, que me estoy perdiendo yo. Otro guapo verbo. ¿Visteislo bien? El primero sería eso, el número 3 sería esguila, pero un furaquín. Sí, guapo verbo, bueno, quería haberos puesto el 3, esguila, frayón y escolingao. Muy bien, Cris, vaya orella que tienes. Vale, pues dislo, y es verdad que lo de esguilar, dislo de algo rápido, pero sí, el primero en el furaquín, en el caxello número 3, tendríamos esguila, que ye de este verbo, a ver si vos lo pongo, tengo que vos quitaros el requeixo para que vos salga la esguila, lógicamente. A ver. Aquí está. Bueno, pusemos de paso un esguil, porque este verbo, pues ya sabéis, el verbo viene del animal, en este caso, y un verbo construido a partir de un sustantivo que se refiere a este animalín tan prestoso y guapín, que es el esguil, l'esguil. Y bueno, como esguilar, pues que va a ser hacer cosas como les que fan los esguiles. Por ejemplo, primera acepción, subir per un árbol, per un sitio malo o difícil agarrándose con los manes o con los pies. O sea, podría ser lo que fan los esguiladores, los escaladores, por ejemplo. Subir una planta, enredándose en otra, pegándose a una pared al ir enredando, lo que fan estas plantas que son enredaderes. Les faves, por ejemplo, que esguilen pel maíz. Ponte un ejemplo bien guapo de huerta asturiana. Moverse o pasar por arriba de aquella dulces en sin roce, bueno, a veces que agarra un sentido como de escabullirse, pues bueno, cosas también que fae el esguil, la ardillina del castellano. Vale, 4. Pues bueno, las otras acepciones son pronominales, es decir, que se usa con pronomen, que no sería esguilar, sino esguilarse, y esguilarse, oye, dejarse caer por un sitio poco a poco, como veis, escapar un peche, una culebra entre las piedras, entre las manes, o sea, cuando algo se te desliza, colar de un sitio con disimulo, bueno, ya aquí un poco parecido, que hay otro verbo también en asturiano, esmucir, aquí podría ser, cuando tiene uso pronominal, sería sinónimo al esmucir, que también como escurrirse, escaparse, por eso, colar de un sitio con disimulo, haciendo lo posible porque no se entere naide, esguilarse, pues entonces puede ser también como escabullirse, que también es una cosa que fae el animal. Y bueno, emplear cualquier medio para subir un escalafón, una jerarquía, en una categoría social. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como trepar, también, Entonces, lo que se llama el trepas, en castellano, pues también puede ser el esguil en asturiano, Siempre hay muchas maneras de apañarlo para que suene más asturiano, les gustan tres cosas, Entonces, bueno, el trepas, el esguil, y otra cosina guapa, aparte ya veis, siempre, y es muy fácil que los nombres que designen a los animales, pues se usen como metáfora para aplicar a cualidades de las personas, en base al comportamiento real o supuesto de esos animales. Cosa muy típica. Y vamos por eso, Entonces, bueno, íbamos con que el gato roller esguilaba, pero un furaquín de embajol frayón, que hay que saber lo que es. Bueno, podemos imaginar que tiene que ver con el verbo frayar. Y para el último, escolingao, rueda escolingao. Vamos a ver un poco lo que son estas cosas y alguna otra cocina más que aquí
que bueno, que puede ser relevante. Bien, entonces, quedamos en que esto sería el esguila per un furaquín de baixo el frayón pel que entra Justín y al llegar al bull se enfila en centellau y rueda escolingau en colingau, más bien con N, son casi prácticamente sinónimos los verbos, en riba el sopatín. Bueno, en colingau vamos por eso porque después vamos, bueno, vamos con las partes del molín. Entonces primero, bueno, voy a deciros lo que yo primero, en colingau, bueno, tendrá que ver con colingase, con colgase, pero bueno, hay pequeñas diferencias de matiz en colingar. Vamos a ver que os lo pongo a ver aquí. ¿Dónde está el mure? Perdonad, aquí. En colingar. Puede ser colgar mal curioso de qué, colgar mal algo que no está colgando tampoco de una manera muy segura, está en colingao, o también subir a un sitio alto y difícil. Yo creo que este es más bien para lo que se está refiriendo en este caso, con ratonín. Y luego vamos ya con partes del molín, que lle per un lado el frayón, que vos pon, para que lo visualicéis un poco, porque esto tampoco vais a quedaros con ello. Pero bueno, si vamos a las partes del molín, que ahora va. Bien, si vamos a las partes del molín, quitamos el escolingar, quitamos el mure y vamos a las partes del molín. Mirad lo que guapo. Esto ya son las partes en asturiano. Bueno, sabéis que en esto habrá variabilidad también. Pero ya veis, son dos partes que vos salen aquí. Voy a colocaroslo un poco mejor que se vea. Que son, bueno, aquí ya os estoy dando una pista para algo que hay después, pero si os dais cuenta, frayón, veislo, que vos sale la columna de la izquierda, lo cuarto, y que veis que hay esto que está ahí en medio del molín. Si vamos a... podríamos decir que esta piedra ficha, sobre la que va luego la muela. Mira cómo nos lo define en el diccionario, aparte de frayón como aumentativo de frayu, vamos a ver ahora lo que y aparte de un tuero gordo de un árbol, pues la tercera acepción veis en el sentido que se está usando en el tema, la piedra ficha de un molín, veis lo que la que va debajo de la muela que está ficha, sobre la que rueda la muela. Frayón está hecho a partir de frayu, que un tipo de barro, no especifica cuál, yo no sé cuál cavidad perforada en la tierra, no perforada, perfonda y pena o tristura. Bueno, frayu tiene que ver con tar frayau, por eso pena o tristura y también incluso cansancio, yo creo que podía ser, y yo acuérdome cuando jugábamos al fútbol en la escuela que decíamos frayu como a tirar así fuerte, decíamos nun val frayu para ciertos juegos o demás que no valía pegar fuerte, decíamos nun val frayu o frayar y era también dar muy fuerte al balón, y también se dice eso, estar frayado y estar muy cansado, estar machacado. Pero bueno, ya veis como ese sustantivo frayu de verbal que viene del verbo, pues tiene esos valores. Y luego tenemos la bulsa. Ahí fala en el tema, esa ya era complicada. No vos la puse para rellenar, pero veis que fala del bulse, aquí, bueno, bulse y una variante de bulsa, que llevo lo que vos ponen aquí, pero veis que el furacu, creo que vos tengo, te por aquí también la definición, si vos la tengo, bulsa, y una pieza de madera de fierro que va nel frayón per dentro, que tiene un furacu por donde pasa el parafuso o la esa, o sea, lo de abajo que fai que xire la mano, y esa parte, veis, donde pon bulsa, en la columna de la derecha, abajo, o sea, ahora podéis visualizar ya al ratonín que se mete per un furaquín per la bolsa y luego va per arriba el frayón, ¿no? O cuando llega el frayón, bueno, después lo vemos ya visualizándolo, ¿vale? Ya veis que es muy didáctica este tema con respecto a las partes del molín. Vamos a escuchar ahora este fragmentín ya sabiendo lo que
Vale, quito bolsa también. Tengo demasiadas cosas aquí para poner y para quitar. No sabéis el enguedello que es esto. No me acabo de avezarme. A ver. Voy a ponémoslo ya completo. La letra. Aquí ya lo vemos con la letra como y. Vamos. Un requeixo del molín a tope, un mur con calzón colorado, que sin el galrao, cuando ve rodar la muela del molín queda alucinado. Roller, un calzón colorado, que sin el galrao. Roller. El esquila per un furaquín de baixo el fraio, un pol que entra justín, y a llegar al dulce filas centellau, y ruedan colingau en riba el sopatín. Roller, filas centellau en riba el sopatín. Roller. Bien. Vamos a ver el siguiente cacho entonces. Uy. Versión con furacos. Bien. Venga, en estos párrafos tenemos otros dos, el 6 y el 7. Nunca vi tanto remango ni tanta habilidad a esa velocidad. Si un fila, un blinca, un tal. Rodando col patín y un murro bien apañado. ¿Qué tenéis en el 6 y el 7? A ver, si disteis con ello. Número 6, no lo agarraste y tú nada más tenías 2 sin agarrar. Vamos con ello. Nadie tiene el 6, ¿eh? Entor o algo así. A ver. La verdad que no hay una palabra, aquí va una, no hay la palabra más corriente de dicilo, ¿eh? Entor parece a algo va, ¿eh? Y la segunda, blinca un, ¿qué es lo que blinca? ¿Eh? Y una palabra que se dice, bueno, para expresar cantidad grande de cosas, ¿eh? Tú estás con las siguientes, Ángel. Lo de Muxeca va después, ¿eh? Bien. Vamos a escucharlo, a ver. Casi. Estaré ahí, pero no llegáis alto. Casi. Estás a punto. Voy a ponémoslo, a ver si ahora... Bien, Chris, Fargatau. Fargatau, y era, ¿eh? Bien. Sí, estábamos ante un Fargatau, ¿eh? Vamos a ver, vamos a poner otra vez. Las palabras son, ahora miramos lo que son, pero si enfila un entorgo, acordáis del verbo torgar, si lo conocéis. Pues esto sería, la verdad que no es muy corriente. Yo estuve buscándolo por los diccionarios y bueno, lo que hay es el verbo entorgar. Esto sería como un sustantivo fecho del verbo entorgar, que es lo mismo que torgar. Los que conocéis torgar, pues sería lo mismo que el otro sustantivo que hay derivado de torgar, que es torga. Vamos a ver ahora lo que es. Pero vamos a escucharlo. A ver, con ello ya. Sería, si enfila un entorgo, blinca un fargatau. Fargatau. Blinca mucho, un montón. Vamos a escucharlo.
apañao, rodando col patín y un muy bien apañao. Capíoslo bien a tiempo, pero claro, no estaban en el mismo sitio. A ver. Vamos a situarnos en ello. Si enfila un entorgu, blinca un fargatau rodando col patín y un bur bien apañado. Entonces, bueno, y es verdad que no es la palabra más corriente. Lo corriente, lo más usual en asturiano sería decir, para esto, torga, no entorgu. Pero bueno, todo bien del verbo torgar o entorgar, que son sinónimos. Vamos con el verbo, veis, torgar. Tiene un uso más concreto, por así decirlo, que es hacer que un animal quede con la torga puesta. Tendríamos que ver la torga, lo que es, pero ya viendo lo que es la siguiente acepción, ya sabemos que la torga es un impedimento, un obstáculo que se pone a algo. Lo que es este palo que se pone en la cabeza o el pescuezo a los animales para que no pasen por un sitio. Dais cuenta de ello. Por lo tanto, bueno, es un obstáculo. Y por eso, en la segunda acepción de torga, y poner impedimentos para que de aquello de quien se mueva, se desendolque como quiere. O sea que podría valernos por obstáculo en esta segunda acepción. Y todos tienen que ver un poco con ese sentido de torga. Torgar, cortar el paso del agua para un sitio para que vaya en otra dirección, todo tiene que ver con esa obstrucción o obstáculo. Entonces sería eso a lo que se refiere en el texto, ese entorgu. Y fargatau, pues bueno, fargatau y es más fácil, bien, fargatau, veis en la primera sección, montón de cosas, de fruta, de grano, de cualquier cosa, o una fargata llena de aquella. La fargata, pues veis que, bueno, aparte de aplicarse para el pecho o para el escote, pero bueno, principalmente un fardel o bolsa de estos a la antigua, yo creo que fargata, bueno, fardel, sería en castellano, yo creo que también existe la palabra fardel. Entonces, bueno, aquí para este caso sería fargatau, montón de cosas, de lo que sea. Fargatau. Vale, y vamos ya acabando, a ver, mira, con esto ya llegamos hasta el final, vamos primero con ese primer párrafo que tenéis ahí. 8, 9 y 10, ¿qué tenéis apuntado? Muy aproximado, muy aproximado. Veamos. Pues sí, espaventado casi. Nada más que tiene estilo bien Rosana, Rosana, tieneslo bien. Nada más que eso sería, si espaventado sería con V, Pero sí, es más o menos como vos lo pongo Rosana. Y bueno, veo que más o menos lo entendisteis, 9. Voy a ponéroslo aquí, voy a escribiroslo aquí bien, Sí. Espaventado. Vamos a ver ahora con qué tiene que ver cada cosa. Sería eso, sí. Vamos a escucharlo, pero ya os digo, son esas 3 palabras que os digo. Col patín y un muy bien apañado.
mocheca parece un chavalín pozando en un tapín. Y si aparece un gato un tanto afamiado por la del barandal, dimos que es paventao y el parece un chavalín pozando en un tapín. Y puede ser. Bueno, bueno, ya visteis, ¿eh? Entonces, voy a ponéroslo. Uy. Bueno, aquí estaría, ¿eh? Lo que estábamos viendo. Espaventado. Mocheca, que tenemos que volver. Mocheca también. Tenemos que volver a las partes del molín, ¿eh? Vamos, voy a enseñároslo. Partes del molín. ¿Veis? La mocheca y esto que está arriba y es pero donde se echa el grano, ¿eh? Aquí arriba, en la parte de arriba, esa parte triangular, eso sería la mocheca, ¿eh? Donde llega el mur al final. ¿Veislo? Caixa del molín, donde se echa el grano que va cayendo por una canaleta a la muela. Vale, seguimos, ¿eh? Ya veis lo didáctico que es esto con las partes del molín. Bueno, entonces vamos a dar ya este último cacho final. Quito vos las partes del molín. Bien, y ya estamos aquí en la última. ¿Y qué hielo que nos dice? Y puede ser que venga un poco, que ya tenéis la 11 y 12. Puede ser que venga un poco. ¿Qué tenéis? La 11 y la 12. Farfallón, bien oído. Bien. Zapique col patín, ¿eh? Vale. Muy bien. Tapique casi, tapique, con Z. Vale. Farfallo, farfallón. Y es aumentativo de farfallo. Vale. Ya suena, hay cosas que ya, no, pues suenan ya como si no fuera, como si ya son negativas, ¿eh? Hay cosas que ya suenan como, si te llaman farfallón, aunque no sepas lo que es, que seguro que no vos parece que vos están diciendo un afalago de algo bueno, ¿eh? Pues ya ves que esto de farfallón, o farfallo, que farfallón es aumentativo de farfallo, pues no es demasiado bueno, los matices que tiene, pero un yao, alguien que es cacipleru, dao en a meterse en asuntos allenos, o sea, dao a caciplar, meterse en asuntos allenos. Farfallo, que fai les cosas a priesa y mal curioso, o xostrón desde xau, La última, 2 y 3, pues bueno, son muy parecidas, y sería un poco sinónimo de xostrón, o sea, tiene pero un yau. Ese sentido de cacipleru, enredador, y el segundo, pues más relacionado con malcurioso, malcurioso en las cosas que faes o na traza que lleves, eso podría ser farfallón. Y así, bueno, yo creo que aquí en este texto pues tiene que ver con la segunda acepción, de hacer las cosas a priesa y mal curioso, y por eso puede ser que venga un poco farfallón y zapique. Acordáis vos que zapicar y era cuando vas caminando y das con algo y caes, Zapicar sería el tropezar del castellano. Bien, y luego aquí salvos también. Pues bueno, volviendo a las partes del molín, esta no salía, o sea, no salía llamada igual en el plano este que tengo, pero bueno, el barrón sería pues la barra grande, ficha, o sobre la que va girando después la muela y demás, también y otra parte del molín, por eso el rato al ir subiendo por ahí, pues podía atrancarse con el barrón. Vamos a ver entonces, bueno, vamos a ponerla la última vez para que lo escuchéis entera con la letra. Y pasamos a otra cosa que todavía nos quedan 40 minutos, Yo creo que hoy calculé bien el timing, mira tú. Timing. Bien. Pues vamos a la última vez, ya sabiendo lo que dice, por completo. A ver,
da fechu. Y vamos con ello. Y va a ser la última. O sea, el baile. Ahora ya podéis echar el baile, porque ya no tenéis que preocuparos de lo que dice, ¿eh? Vamos con ello. Del molín a tope, un mur con calzón colorado, que sin el galrao, cuando ve rodar la muela del molín queda alucinado. Roller, mure roller, con calzón colorado, que sin el galrao. Roller, mure roller. El esquila per un furaquín de baixo el fraio, un pol que entra xustín. Y al llegar al dulce, filas centellao y ruedan colingao en riba al sopatín. Roller, mure roller, filas centellao en riba al sopatín. Roller, mure roller. Míralo. Míralo, míralo. Nunca vi tanto remango, ni tanta habilidad, esa velocidad. Se enfila un entor, publica un farcatao, rodando col patín y un mur bien apañado. Roller, mure roller, rodando col patín y un mur bien apañado. Roller, mure roller. Blinca dende la mocheca, parece un chavalín pozando en un tapín. Y se aparece un gato un tanto afamiado con la del barandal y mosqueas paventao, yeah. Roller, mure roller, un chavalín pozando en un tapín. Roller, mure roller. Y puede ser que venga un poco farfallón, tapique col patín y entornes contra el barro. Roller, mure roller. Roller, mure roller. Roller, mure roller. Calzón colorao que ximie el galrao. Roller, mure roller. Roller, mure roller. Roller, mure roller. Roller, mure roller. Calzón colorao que ximie el galrao. Roller, mure roller. Roller, mure roller. Bien, pues muchas gracias a David Varela y a Pop Piquiñín por hacer estos y otros tan prestoses para niños y para mayores, y por además hacerlo tan didáctico, ya sabéis que esto para si tú eres maestro y tienes que dar yo las partes del bolín, pues valte. Bien, mira, como vamos bien de tiempo, vamos a ver un poco rápido, porque después también tenía un ejercicio, pero vamos a ver algo que tenía yo pendiente ya desde unas cuantas clases atrás, que era mirar aquel ejercicio, y de paso miramos un poco de plantes, aquel ejercicio, uno de los primeros juegos que os hice, que era el del mundo vegetal. Ese tengo aquí pendiente para corregir, desde va un montón. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco esto. Acordáis de ello, y así repasamos un poco vocabulario del mundo vegetal. Entonces, acordáis cosas que os preguntaba, ¿cuál de estas palabras no cuadra con lo que se ve na semella? Veías, aquí ves en pequeño, pero si vos acordáis, pues veíase una rama de ablanal. Bien, que ese árbol pues tan corriente en Asturias que da ese fruto tan rico, con lo que se fae, entre otras cosas, la asturcilla, la esta delicia neopaisana. Bien, preguntábamos
¿cuál de esas palabras no cuadra con lo que se ve en la semella? Y como veis, la que no cuadraba, y era esta, creo que estoy muy grande yo, pero voy a subir esto un poco, era el muergu, el muergu, ya veis que después veíamos lo que era, pero aunque no supierais lo que el muergu, que es una cosa bastante específica, sí que podéis saber lo que eran las otras cosas. Ablanal, lo primero, el nombre del árbol. Fuella, lo segundo, una parte del árbol, de todos los árboles y también de las plantas que se ve en la semilla, como podéis ver, también. Y lo otro es garapieyu, que es el garapieyu o carapieyu, tienen varias variantes, vamos a verlo, tiene de ellas variantes, veis aquí que tiene un montón, en la parte de abajo, tiene variantes, pero bueno, viene a ser la cubierta vegetal que rodeia el casco de les ablanes, por lo tanto también se veía en la foto, eso es lo que se llama el carrapieyu, que también bueno, lo primero tiene que ver con, todas las primeras acepciones tienen que ver con eso, con la cubierta vegetal de les ablanes, también se usa para les abillotes, también, les queda el carballo, y bueno, la tercera, yo muy parecida a la primera, si miráis las acepciones. Bueno, carrapieyu, conxunto, no sé dónde está, pues mira, conxunto de ablanes, mira, voy a deciros, mira, veis, no salen en el Arias, pero como uso moderno, de hecho había una asociación cultural del carrapieyu, que convocaba un concurso de cuentos que estaba bastante bien. Úsase mucho también carrapieyu o garrapieyu, suele usarse también para decir un grupo de cualquier cosa, más concretamente de gente, pero bueno, principalmente sería esa parte de la planta, por lo tanto, bueno, la que no cuadraba aquí era muergu, que ya, si vos acordáis otra pregunta que había después, ya vos salía lo que era. Bien, otra cosa que vos preguntaba, y era si eso y era cotoya. Bien, estaba prendiéndome la luz porque se veía poco, a ver, demasiado. A ver. Bien. Cuánta luz de repente. Bien. Preguntábamos si eso ya era cotoya. Eso que se ve ahí en la ilustración. Y efectivamente, como veis, no era cotoya. Porque os pongo falso. Vemos en la foto bien. ¿Qué es lo que tenemos en esta foto? Ay. A ver. A ver si lo puedo ampliar un poco, que se os vea, que lo veáis mejor. Bueno, va a pixelarlo un poco, pero veis que no es cotoya, si sabéis lo que es cotoya. Y aquí estaríamos ante edra o hiedra, y es lo que hay en la foto. Tiene estas dos maneras de decirlo, voy a escribiros, es edra o hiedra. Funciona igual como otra palabra que conoceréis, que también admite las dos variantes en asturiano, herba o hierba. Bueno, herba o hiedra, os puse lo primero, perdón. Estaba pensando ya en lo siguiente. Edra y hiedra y herba y hierba. Vale. Por lo tanto, eso no es cotoya. La cotoya sería esto, que está en lleno Asturias de ello, y más con toda la parte de Asturias que se está haciendo en monte. Estos ya de las primeras plantas que aparecen. Son incluso capaces, son quien para luchar contra la invasión del plumero de la pampa. Son una especie muy poderosa, de hecho. Aunque, bueno, con frecuencia, por lo menos en los terraplenes al lado de la autopista, pues suelen ganar el plumero de la pampa, pero bueno, la cotoya es de las pocas especies que puede competir con el plumero de la pampa. También igual conocéis otros nombres de la cotoya, seleccionemos alguno más que igual que el que conocéis de la vuestra zona. No sé si conocéis más, pero hay otros nombres como Cádava, de ahí topónimos como Cadaveu en Chuarca, en Valdés, perdón, Argaña, de ahí topónimos como La Argañosa en Ubieu, Árgoma y Toxo, que bueno, Toxo igual y más forma occidental porque en gallego y Toxo y de hecho en castellano y Tojo. Pues bueno, dependiendo un poco de las partes de Asturias podemos atopar estas formas de llamarlo. La verdad que aquí el centro de Asturias, cotoya, y es muy corriente. Yo por lo menos pela mi zona Siero, Cuenques, etcétera, pues cotoya igual y además el nombre más conocido para esta planta.
Bien. Preguntábamos más cosines. También, buscando también nombres distintos para esta planta, también a este arbolín tan guapo, ya. Este arbolín tan guapo, pues también tienen de ellas maneras de llamarlo, dos son Sabugo, de ahí bien, si vos suena el barrio de Avilés, veis qué cantidad de fitotopónimos, de nombres de sitio que vienen de plantas hay, si prestamos atención a eso, daríamos cuenta de que del porcentaje grande de topónimos que vienen de la realidad vegetal, ¿no? Bien, Sabugo, Shabu, y el tercero sería Benito, y otra manera de llamar a ese árbol, que en castellano sería el saúco, ¿sabéis? Tiene valores medicinales y tal, y bueno, y un arbolín también apreciado. Vale, escuernacabres, igual vos llama la atención el nombre, a mí también, por eso pues lo puse. ¿Por qué se llama escuernacabres esta otra planta? Que no voy a deciros cuál hay. Tiene una planta muy guapa y no son tan fáciles de ver, pero sí que les hay en Asturias. El fruto llama mucho la atención. Sería no sé si vos suena de velo, pero por lo visto ya el color ya es sospechoso. Ya sabéis que las cosas en la naturaleza, las cosas que tienen colores muy llamativos, pues a veces hay un aviso de que tienen veneno. En este caso, sí, por lo visto esta planta, que se llama escuernacabres en asturiano, mostajo, creo que hay en castellano, pero tienen ciertas propiedades pues venenosas, vamos a decir, o alcaloides, y por eso hay piénsase, no sé si es verdad o no, pero cuando lo comen los cabres que se vuelven yo que sí que se escuernen, pero entonces, y es simpático el nombre de esta planta, porque fae que se escuernen les cabres, o sea, si tenéis cabres, procuráis, si veis esta planta, que es fácil de ver, o quiere decir, cuando tiene el fruto, tenéis cuidado. Ay, lo ensomiedo, es una te de velo, la verdad que por aquí persiero, no, y una pasada en ensomiedo todas las especies vegetales que hay, muchas de ellas endémicas y todo, ¿Cómo lo llamáis ensomiedo? ¿Conocías el nombre tú ensomiedo, Nerea? Si te acuerdas algún nombre de él, compártelo con nosotros. Si vos interesa ese tema, yo estoy por desgracia prestéilo a Daquien y no me lo devolvió, o no sé qué fichi de este libro, pero este libro, el de Guía de los Árboles de Asturias, en el caso de que no te ha descatalogado, está muy bien, está yo muy completo, si os interesa el tema. Además ya, o sea, la perspectiva lingüística está muy bien trabajada y bueno, luego también la parte biológica, o de biología. Entonces, bueno, respecto a este tema, si os interesa, pues recomiendo voslo. Luego no es específico de asturiano, pero es súper guapo y sí que te fala del vocabulario. Creo que lo tengo por aquí. Que bueno, respecto a la temática asturiana, y uno de los míos libros de referencia, que es la etnobotánica del Concejo de Piloña. Esto y una tesis doctoral de una moza, de Elia San Miguel, que es una pasada. En serio, te explica toda la relación antropológica, toda la relación desde montar un belén con mofu hasta hacer madreñes de madera de fresno, toda la relación cultural que hay con los vegetales. Entonces sí que te pone mucho de vocabulario, o sea, el vocabulario pueblo asturiano, pero bueno, y una tesis doctoral escrita en castellano, pero está muy interesante, tocante al tema de plantas, nombres y usos, aplicado al concello de Piloña, o sea, y asturiano centro oriental, pero bueno, está muy interesante si os interesa esta parte de la cultura y la su relación con la naturaleza, ¿no? Ahí tengo aquí a xente de Piloña, no sé si lo conocíes, Cris, pero está súper guapo. Etnobotánica del Concello de Piloña. Está sacado por el Museo del Pueblo de Asturias para el libro que llegue es súper barato, porque no sé si eran... Bueno, parece que estoy haciendo aquí de comercial, pero bueno, que está muy barato para lo guapo que llegue. Recomiendo voslo encarecidamente. Bien, seguimos con plantas. ¿Qué más os preguntaba? Pues está muy completo, o sea,
non sé, a mí impresiona lo completo que está. Non deixa nada por tratar, en todo lo que pueda ser usar plantes para cualquier cosa, les que menos te lo esperes, te lo pongo. Bien, lo siguiente, preguntaba si eso eran miruéndanos, una palabra muy guapa también, con la que podríamos traducir una famosa película de Bergman, la de Fresas salvajes en castellano. Ellos en castellano necesitan 2 palabras, nosotros podemos decirlo solo con una. Miruéndanos. Y una palabra muy guapa que se refiere a esa especie vegetal, a esos freses que salen, que son cultivados, que salen del monte, esos fresines pequeños, que son el nombre, como les llamamos, miruéndanos. Tiene variantes la palabra, miruénganos, miruéngano, bueno, hay muchas variantes, pero todas relacionáis con esa forma miruéndanos. Muy guapa palabra. Bien. Nesa también preguntábamos la palabra que no cuadraba entre esos 4. No sé si la tuvisteis bien o no, pero y evidente que, bueno, o si conocéis lo que lle cada cosa, pues estamos falando, menos en un caso que lle el ferre, que lle un páxaro, una rapaz, los demás son partes del árbol, el raigón, la parte que está per baixo de la tierra, el tuero, tronco en castellán, aunque el tuero aquí en asturiano también lo podemos usar para una hierba, una planta pequeña, no solo para un tuero grande de árbol, sería tallo o tronco, y caña, que sería todo lo que va saliendo, todas esas partes que van saliendo del tuero, les cañas. Vale, ahí pues lo que ves son todo partes de un árbol o de una planta, también podrían ser, bueno, los que tienen cañas, ahí es que no. Y ferre y un animal, y es lo que no cuadraba ahí. Bien. Árbol capaez, bueno, esto es una pregunta más cultural, si lo quieres, pero bueno, el árbol capaez siempre aparece en muchas ocasiones con iglesias, pues se supone que ya se atribuía, bueno, ciertas cualidades religiosas probablemente en relación en las religiones o cultos que hubiera prerromanos, y el techo, que este en la foto pongo pues nuestro techo favorito, que es el de Bermiego, en Quirós, quiero decir, bueno, el favorito, el más viejo y más carismático. Si no conocéis el sitio, recomiendo vos que vayáis, porque de verdad es especial ese sitio, con la capellina y ese techo milenario. Y una de las cosas, todos los asturianos tendrían que ir ahí por lo menos una vez a la vida, y los que visiten Asturias, si están más de 2 o 3 días, también tendrían que ir. Yo siempre llevo a la gente de fuera cuando viene. Vale. Y ahora estamos con lo del muergu, el pellejo de la nuez. Bien, pues sí, esa cáscara verde que tiene la nuez, llámese muergu. Pero aparte de eso, también, y los que sois de la zona de la villa o demás, o por lo menos de esa parte un poco más para la mariña, también se llama muergu, no solo esa parte verde que anubre, que recubre la nuez, la cáscara de la nuez, sino también a este animal. Este animal. Bueno, aquí ya os lo pongo en el plato. La verdad que estos animales en concreto son de estos que no se extrema muy bien si están vivos o muertos. No hay mucha diferencia porque son animales muy parecidos a plantas, por cierto. No sé qué relación puede haber entre que la misma palabra ya acabó designando a dos cosas tan distintas, pero muergo y una palabra por la que se conoce también a este tipo de animal que hay en la costa y que se come. También hay sitios que se dice un poco a la castellana también se puede llamar navalla, como un poco como se dice en castellano, pero hay esa otra palabra autóctona guapa, muergo, para ellos. Vale, bien. Más cosines. Sitio poblado de árboles. Vale, pusevos una para engañaros. Lógicamente, claro, en castellano, un bosque y un sitio plagado de árboles. Poblado de árboles, no tiene por qué estar plagado. Bien, pero bueno, y es verdad que Ailón, el uso común, puede ser un castellanismo que es verdad que puede que esté bastante introducido, pero bueno, realmente vos que consideras un castellanismo, el uso que tiene y es moderno, lo más corriente igual llámalo monte, quizás, pero claro, monte es una palabra más extensa, que tiene un significado más amplio, pero bueno, en la fala cotidiana, pues puede usarse monte por lo que llevo, y una palabra ya más concreta que hay, y viesca,
que también vos falo de ello otras veces, que también hay un montón de topónimos grandes y pequeños, que son la Viesca, Viesques, el Viesques de que ya hay un barrio de Xixón, conoceréislo. Bien, esa sería la palabra autóctona y más concreta, más específica que monte, para referirse a un sitio que está poblado de árboles, a este conjunto de árboles. Bueno, hay salvo otra palabra que también tiene que ver con una realidad del paisaje, que es granda, y también da lugar a muchos topónimos, y granda sería prácticamente lo contrario, sería un terreno alto, llano y poco granible aquí, o sea, poco fértil, que no es apto para cultivar nel, o eso, un terreno malo con piedra y poca vegetación, por lo tanto eso, granda sería lo contrario que Viesca casi, pero bueno, cuando paséis por de algún de los grandes, de alguna de las grandes que hay en Asturias, pues bueno, ahora ya sabéis de dónde viene, o sea, qué significa ese nombre, porque sigue siendo un sustantivo común, no hay de estas cosas que dan lugar a topónimo, a formas de topónimos y luego se olviden o evolucionen hasta el punto de que el topónimo hoy día ya no podemos saber lo que significa, a no ser con una reconstrucción, ¿no? Estos siguen siendo sustantivos comunes en asturiano, Bien. Ocle. Aquí poníamos cuatro semelles de cosas, y solo una de ellas será el ocle. Marco. Pues el ocle sería ese tipo de alga, tan corriente en Asturias, y también alga como genérico, sería el ocle. O sea, a veces designa un concreto un tipo de ocle, pero también podemos usarlo dependiendo del contexto en genérico. Bueno, las otras cosas que pues aparecen pues no son ocle, son beriza o berizu o uz o bueno, como digáis en la zona, a esa otra especie. También arguma en algunos sitios, aunque vos había dicho que arguma era tocho, pero bueno, a veces hay confusiones con estas cosas y bueno, tenéis ahí escayos en el otro sitio y hierba o herba corriente. Bueno, el ocle sería ese tipo de algas tan corrientes en Asturias, que luego se recuellen ahora también, hay cosecha de ello, demás. Más cosines. Bueno, esta ya era difícil. Era difícil, sí, era más difícil. Teníais que decir de cuáles de esos eran tres árboles. Bien, vamos a mirar. La primera, nisal, y un árbol. Después os pongo unos nisos para que veáis cómo y el fruto. Tuero, no es un nombre de árbol, sino una parte de árbol. Y nozal, el que da nueces, pues bueno, también, pero hay solo dos. Tuero no es un árbol. En el debajo del cerezal, caballo y bardial tampoco. Bardial no es un árbol, que era un bardial, otra palabra conocida, de mucho uso. Sitio con muchos escayos, hartos y otras plantas. O sea, todo esto, tanto escayos como hartos, etcétera, son maleza. Sitio con maleza, eso y un bardial. Bueno, plágano, hablanal y árgoma. Árgoma ya estábamos viendo que no era un árbol. Y el correcto sería este, techo. Bueno, acababa de salir. Sabemos que hay ese árbol que se asocia a veces a las iglesias y tal. Castañal y Humeru, vale, Humeru no tenéis por qué saberlo, pero bueno, si andáis de caminar al lado de los ríos, sería este, el que tiene este frutín, estos piñines pequeños, que hay muchos a la vera de los ríos, bueno, y el hábitat de ellos, eso y el Humeru, en castellano y el aliso, Pero bueno, en Asturias, la forma que tenemos para el ye, Humeru. Voy a escribiroslo para que lo veáis porque ye sin H, no tiene que ver con humo, que en asturiano además ye fumo, Sería Lumeru. Bien. ¿Qué más vos preguntaba? Pues bueno, eso. Si era también fecha mala idea porque, bueno, no hay un árbol de los más conocidos tampoco, Pero bueno, igual por eliminación podíais sacar, aunque no conocierais la palabra Humeru. Aquí están los nisos, que son los frutos que da la nisal. Serían este tipo de cirueles. Y esta expresión tan guapa, la de number sebe. ¿Qué quiere decir esto de que alguien number sebe? Bueno, que no hay nada que se ponga per delante, que lleve un echado para adelante. Eso a veces, lo de number sebe puede ser a veces una cosa de inconsciencia, pero también de, yo que sé, valentía o llámalo como quieras.
Me ponía vosotras opciones, bueno, nun begota, non exactamente lo mismo, ni que yo un rapaz equilibrado, ni amigo de lo lleno, bueno, aquí non hai nada que se ponga a perder. Esto tocante a este ejercicio de plantas que teníamos. Igual volvemos sobre el tema de algún día, ya veis que me presta. Y los animalinos, ya los que no me al de la vía, bueno, pero con los animalinos ya vos di tampoco, también un poco la brasa en vía viciosa, entonces, bueno, no sé si seguiré con animalinos. Bien, quedanos un cuartín de hora. Entonces, muy rápido, vamos a ver rápido los usos de Peripor y facéis un ejercicio y acabamos ya, si vos parece. Sí. La otra parte de teoría que me quedaba se diría, y güey, cuadróme perfectamente el tiempo. Muy bien. Y era, vamos, esto mirámoslo si eso repasamos la semana que viene. Nada, sencillino. Y vamos a decirlo rápido. Ya os mandaré un poco los apuntes. Y yo, no es la primera vez que os lo digo 3 veces. En este texto que te has sacado a la gueta del material esparcido, si no recuerdo mal, que hay un PDF bueno que trae también recursos. Viene a ser un libro de texto que prepararon un equipo de profesores ahí en común y que compartieron en un PDF. Y bueno, a veces úsalo. Y dice esto de para saber falar y escribir curioso. ¿Dónde estoy? Bien. Entonces, bueno, y un poco la lista de las preposiciones en asturiano, de lo cual lo que más dulde nos crea, y solemos reincidir más en ello, y es la diferencia entre per y por. Entonces, por eso os preparé un pequeño ejercicio sobre ello. Vamos a verlo aquí rápidamente. Veis, arriba del todo, pues bueno, la lista de preposiciones. A, ante o ente, esto ya salió el otro día, hay un ente con tilde que es equivalente a ante. O sea, hay veces que ente usase con el uso de ante, de delante de. Baixo, cabo o co. Este cabe, aunque tampoco se usa, existe en castellano, si cabe, sería xunto a, ahí vos lo pon. Con, contra o es contra. Son variantes, pero son lo mismo. Punto a tener en cuenta que es contra, úsase muy frecuente, mucho más frecuentemente que en castellano, con un valor direccional, con el sentido de hacia, si es contra. De, dende, en, ente, hasta, con la so variante fasta, no se usa tampoco, bueno, tiene un menor uso, hacia o haza, pa, sin problema, para el castellano. Per y por. Estos son los que tienen usos diferenciados para lo que el castellano solo tiene un por. Entonces vamos a mirar un poco cuál y cada uno. Estoy acelerándome ya, pero bueno, ya que queda poco tiempo. Por lo menos para acabar de decíroslo. Y luego voy a daros el link con un ejercicio sobre esto. Según, sin y en sin, también esas dos variantes. Y en distinto que usemos una a otra, la que más nos preste. En sin tiene mucho uso. So, con ese sentido, acordáis que si so y debajo de, sub del latín, no y arriba de, sino debajo de, sobre, que tiene la variante sobro, menos usa también, y tres, que y detrás de. Vale, bueno, esto bien tampoco vos pongo, aquí en esta teoría no vos pongo mucho sobre preposiciones, pero bueno, está muy resumido, voy a deciros alguna cosina más aparte de esto, pero bueno, principalmente. Per y por tienen el mismo significado. No sé dónde sacar esto. No me da cuenta de que tenía eso. No tienen el mismo significado. Bueno, úsense para cosas distintas. Tienen el mismo significado que el por del castellano. Pero úsense, eso, en circunstancias extremas. Per, lo que tenéis que saber, como siempre os lo digo, siéntome muy pesado ya diciendo esto otra vez. Pero bueno, así se trata, sigue el rock and roll. La preposición per refiere a espacio, tiempo, instrumento o medio, principalmente. Espacio, o sea, y hogar. Da cuando veo per Xixón. Ellos pasaron per Avilés, sitios. Tiempo. Llamaron los per San Juan. Viles pela mañana. Espacio, tiempos. Tiempos es lo primero que espacios hay. Llevo 2 horas aquí ya falando, ya empieza la cosa. Bueno, tiempo y espacio. Luego instrumento o medio. Un bielo per email. Ya llegó la televisión per cable. Vale. Aparte de estos 3 usos que son los principales, hay otros un poco más minoritarios, o sea, que aparecen menos contextos, pero también. Que el uso distributivo, tocaron a 20 euros per cabeza.
Y luego hay otro uso que vos voy a poner aquí un poco los ejemplos que vos ponían en la academia, en las normas ortográficas, porque son usos bastante, vamos a decir, particulares. Póntelo en las normas ortográficas en el mismo sitio que te pongo los lugares, con los que, o sea, para los que se usa per, van per casa, baixa pel camín, etcétera, y también te pongo este mismo uso atópase también en expresiones intensivas, de ellas y expresiones intensivas como tuvo machacando per él toda la tarde, per enriba de él, podríamos decir, tuvo reñendo per él, y en un uso más corriente usaríamos por reñéndolo, pero este reñendo per él como que intensifica, como que fae que esta acción de reñir parezca más intensa. Echó per él hasta fartucase. Este echar per él y es como reñer, insultar, etcétera. Más bien aquí en este caso de lo que coloquialmente es decir rajar de alguien, este echar per él. Bueno, estos son otros usos en los que con de ellos verbos muy concretos, este reñer, echar, machacar, donde se puede usar o se usa este per con un sentido intensificador. Bien, dicho esto, volvemos aquí a las preposiciones y bueno, ¿cuándo se usa por? Pues para todo el resto de casos, que pueden ser causa y, vale, causa, uso muy corriente de por, causa, vinimos por ver los pájaros, a favor de, votaron por su hermano, en busca de, vinieron a casa por mazanes, sin, tato por facer, bueno, estos son usos muy concretos, que para que un pocas veces significa sin, este por, pero bueno, con este caso, con estos verbos, sí que puede, este tipo de expresiones sí que puede ser equivalente en realidad a sin. Complemento a xente, o sea, el sujeto real de las oraciones con sujeto pasivo, una casa fecha por albañil, manera, trajeron vos por la fuerza, valor, compraronlo por €1. Y bueno, luego dice, hay que tener en cuenta que per y por extremes significados en oraciones como el camín ta fechu pel pueblo, a lo largo del pueblo, pero si dices por el pueblo, y es porque el pueblo el que lo fijo. Trabaja pel pueblo, o sea, nel pueblo como lugar, o trabaja por pueblo, a favor de él. Bueno, o sea, que es importante a veces matizar. Vale. Dicho esto, y ya llegamos a la hora tocante a esto, al uso diferenciado de per y por, voy a ponemos este xueguín y con él acabamos. Y ya, si acaso, lo corregimos el día que viene. Bien. Póngovoslo aquí en el chat, el link. Y de todas maneras, mandarevoslo también al mail. Aquí lo tenéis. Voy a comprobar que va bien el enlace. Sí. Bien, pues esto es lo último que vos pongo. Igual vos mando alguna cosina más, fácilmente, entre mañana y pasado, bueno, a lo largo de la semana, a ver si vos animáis a escribirme el vuestro relato fantástico y de terror sobre la cuarentena, o lo que vos apeteza, par de parrafinos, 1 o 2, pero bueno, para compartirlo aquí con los demás, si no tenéis por qué decir la verdad, basta con que digáis alguna cosa que nos haga gracia a los demás o que sea interesante. Entonces, nada, despedímonos mientras nos tengan aquí trancaos. Seguimos viéndonos per YouTube los martes, no sé hasta cuándo va mi idea. Vamos a acabar el curso aquí desde casa, vaya cosa.
También luego va a dar pena por los que se agregaron al curso. Después voy a tener que seguir dándolo en internet también para la gente que vino nuevo. Que de algún hay. Y bueno, yo ahora ya que ya sigue verdad, tiene razón María, nada, habrá que echar unos culetes aquí, aunque sea en casa y echándole así de la bañera, que ya sabéis cómo queda esto, pero bueno, vamos a celebrar un poco, que son los huevos pintos, hombre. Vamos, ¿dónde está la portada? Bien, volvemos a los huevos pintos, salí de ellos un momentín y voy a ver si vuelvo a ellos, o bueno, ya. Bueno, echamos unos voces aquí con los vecinos. Entonces, un placer, espero que vos haya prestado. Para mí mucho tiempo, falando solo, la verdad. Entonces, nada, voy a despedirme ya hasta la semana que viene. Ya estoy en contacto con vos a través del mail. Estoy viéndome en el otro vídeo. Bien, ya está. Con lo cual, vamos a apreciar ya la sesión. Podéis entreteneros ahora un poco haciendo ese ejercicio. Y vémonos el martes que viene a las 6 en este curso de cuarentena. Hasta luego, chavales.